El tema de las importaciones es un caso un poco complicado o especial, por así decirlo, puesto de que tenemos acá dos comprobantes importantes que debemos tenerlo en consideración. En toda importación vamos a obtener lo que es el comprobante del no domiciliado y también vamos a obtener el comprobante que sustenta la nacionalización, que vendría a ser el comprobante emitido por la SUNAT, que en el caso de importación de bienes vendría a ser, por ejemplo, la DUA o la Declaración Simplificada de Aduanas, ¿sí? O el comprobante que nos entregue SUNAT al momento de poder nacionalizarlo en este caso, ¿no? Estamos hablando obviamente en el tema de importación de bienes, ¿sí? Si fuese en el tema de importación de servicios, también se va a hacer el pago en la SUNAT y nos entregarán un comprobante, la misma SUNAT, para el tema de utilización del crédito fiscal, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta de que vamos a tener que registrar dos comprobantes en este tipo de operaciones, ¿sí? Que pueden ser comprobantes independientes, porque obviamente podemos tener en un primer momento el tema de comprobante del no domiciliado y posteriormente, ¿sí? Llámese 3 meses, inclusive más tiempo, ¿sí? Tener el tema del comprobante emitido por SUNAT, como por ejemplo la DUA, ¿sí? Y a partir de esa fecha que nos emite la DUA a la SUNAT, inclusive nosotros podemos utilizar hasta 12 meses para poder utilizarlo, ese comprobante emitido por SUNAT, para poder hacer uso del crédito fiscal de esta importación. Vamos a dirigirnos al sistema entonces. En el tema de una importación, tenemos en este caso, en primer lugar, el tema del comprobante del no domiciliado. Voy a seleccionar la empresa, voy a seleccionar el periodo de enero, por ejemplo. Me voy a dirigir a una nueva entrada y acá voy a seleccionar, por ejemplo, voy a ingresar, por ejemplo, el día 6 de enero, ¿sí? 6 de enero. Voy a seleccionar el tipo de comprobante no domiciliado, es el 91, comprobante de no domiciliado, ¿sí? La serie es un dato opcional. Algunos comprobantes de este tipo no traen serie, pero si lo tuviésemos, agregamos esa información. Sería mejor que lo agreguemos. Sí, o también inclusive podemos agregar un dato, como por ejemplo ingresarlo con ceros, ¿sí? En el caso de que no se tuviese, obviamente, ¿no? El correlativo es el número del comprobante no domiciliado. Vamos a agregar estos números, por ejemplo. El tema del proveedor, obviamente, es el tema de los datos de nuestro proveedor no domiciliado. Obviamente no lo vamos a encontrar en lo que es la consulta RUC, porque obviamente no corresponde a nuestro país. Por lo tanto, tendríamos que ingresar la información de una manera manual en este caso, ¿no? Por ejemplo, agregamos este proveedor, ¿sí? Que vendría a ser un no domiciliado. Obviamente no tiene el tema de lo que corresponde en este caso, un tipo de documento en específico. Vamos a agregar otros, ¿sí? La operación es una adquisición no grabada en este caso, ¿sí? Porque realmente es lo que le corresponde para esta operación. Tengamos en cuenta acá, antes de continuar, de que el comprobante del no domiciliado se va a presentar directamente en los libros electrónicos en lo que corresponde al formato 8.2, que es detalle de operaciones con no domiciliados. Y tiene una incidencia importantísima porque es el requisito formal para poder utilizar lo que viene a ser en este caso el costo o gasto para temas de impuesto a la renta, y a la vez, sí, el comprobante que nos va a emitir la SUNAT, que también vamos a registrarlo, vamos a hacer su anotación en el registro de compras, sí, nos va a permitir hacer como comprobante, como requisito formal en este caso, para el tema del uso del crédito fiscal. En este momento estamos registrando el comprobante del no domiciliado. Tengamos en cuenta que se va a presentar solamente en el 8.2 de libros electrónicos. Solamente esa va a ser su implicancia. Voy a registrar, por ejemplo, el detalle de los productos, una cantidad de 10 a un costo de 150, por ejemplo. Desgraciadamente, en el tema de operación, para el tema del CARDEX, no hay un ítem que se llame importaciones. En el tema de lo que es operación de CARDEX, nosotros debemos seleccionar lo que corresponde, ¿sí? El tema de la ítem de importación, ¿sí? Porque obviamente, como repito, esto no va a ser presentado en el registro de compras 8.1 de libros electrónicos, sino directamente allí, y este ítem va a ser el que se va a presentar en el tema de
el CARDEX ya sea valorizado o el tema de en unidades físicas. Una vez que tengo esto, agrego el producto. Generalmente este tipo de operaciones, en todo caso, va a ser en una moneda extranjera. En lo general va a ser el dólar. En todo caso, tendríamos que especificar el tipo de cambio que se está utilizando, ¿sí? Y acá voy a ingresar, por ejemplo, compra. El tema de la glosa es un tema, obviamente, que es bastante a criterio de cada uno de los profesionales. Esta información pasa a ser parte de lo que es el asiento de provisión para el libro diario. Obviamente, acá lo estamos registrando ya con tanto la provisión y su destino, y ya tendremos que hacer también el tema de el pago en el caso que corresponda. ¿Sí? Voy a guardarlo entonces. Hay una información acá que nos está haciendo, que nos está faltando en este caso, y es que se ha habilitado el ítem donde dice no domiciliados, porque al ser un no domiciliado nosotros debemos especificar unos datos adicionales en este caso, ¿no? Por ejemplo, el tipo de renta que genera, necesitamos seleccionarlo. En este caso podemos poner, por ejemplo, bienes. El país de origen, por ejemplo, puedo poner, no sé, China. Si es que existe un convenio para evitar la doble imposición tributaria, ¿sí? Entre el Perú en este caso y el país con el que estamos haciendo la adquisición, que sería China. En este caso no existe. Si es que tuviésemos, por ejemplo, haciendo una importación de Chile, sí tendríamos, ¿sí? O en todo caso cualquier otro de los países que forman parte de estos convenios de para evitar la doble imposición en este caso, ¿no? Otro dato que nos solicita el tema del 8.2, no domiciliados, es el tema del detalle de la DUA. Como podemos ver, no es un campo obligatorio, puesto de que muchas veces registramos en un primer momento el tema del comprobante no domiciliado sin antes haber tenido el tema de la nacionalización o el tema de la emisión de la DUA por parte de SUNAT cuando la mercadería ha pasado por aduanas en este caso. En el caso de que se tenga, obviamente se debería ingresar esta información, pero si no se tiene, también te va a permitir hacer el registro de la información. Nosotros generalmente recomendamos utilizarlo juntamente con el tema de la DUA para poder hacer una asociación muchísimo más directa en momentos posteriores al registro, obviamente, ¿no? Pero si no se tiene, también es permitido ese tema de información. Por ejemplo, yo voy a utilizar el 51, que vendría a ser, el 50, el tipo comprobante 50, declaración de aduanas, por ejemplo. La serie vendría a ser el código de la aduana. Esta sería una aduana válida, por ejemplo, y el correlativo vendría a ser el número de la DUA que nos estaría entregando en este mismo comprobante. Y para eso nos pide también el año de emisión de la DUA. Puedo poner, por ejemplo, 2022 para poder registrar ya esta información. Con esto, simplemente procedo a guardarlo y ya tengo una información que si es que yo reviso en el registro de compras, por ejemplo, de libros electrónicos en el 8.2, voy a poder encontrarlo ya en el mes de enero en este caso, ¿no? Acá está, los $1,500 en este caso, ¿sí? Del tema de el 8.2 para temas de libros electrónicos. En la contabilidad también ya se ha registrado su provisión, pero en este caso nos falta una segunda parte que vendría a ser el comprobante emitido por aduanas, que en este caso vendría a ser la DUA, por ejemplo. Para eso me dirijo nuevamente a entradas, ¿sí? Va a traer consigo el tema de pago de algunos impuestos por el tema de la nacionalización, ¿sí? Entre otros conceptos que van a ser detallados en este comprobante y que van a formar parte también, obviamente, en el caso de que así sea necesario, del costo de los mismos productos. Pero en todo caso, ¿sí? En el mes de enero, que es el mes en el que se está trabajando, por ejemplo, el tema de la serie de la DUA, el agregado 116, el correlativo, obviamente debe ser el mismo. El tema de información del proveedor. El proveedor, en el caso de la DUA, ¿sí? Me va a solicitar también lo que viene a ser el tema de la DUA, ¿sí? Me parece que he ingresado 118, ¿sí? O 116, me parece. El correlativo, este dato es el mismo, obviamente deben ser los mismos datos que se especificaron de ser el caso en el comprobante no domiciliado, si es que se ha agregado, como les decía, no es obligatorio. El tema de la información del proveedor, el que nos está emitiendo el comprobante en este caso viene a ser la SUNAT, ¿sí? Voy a registrar los datos de la SUNAT. Sí, en este caso, el número de RUC de la SUNAT no lo tengo registrado en mi base de datos. Voy a hacer la consulta, hago clic en guardar entonces.
Ahí lo tengo, los datos de la SUNAT. El tipo de operación en este caso va a ser una operación grabada, ¿sí? Pero por la naturaleza del comprobante que estamos registrando, se va a habilitar solamente el tema del IGB, ¿sí? Porque recordemos que en sí el comprobante viene detallado con el no domiciliado. El tema de la DUA, que en este caso estamos registrando, es para un requisito de poder nosotros utilizar lo que corresponde el crédito fiscal, porque ahí es donde nos está detallando la SUNAT, ¿sí? Cuál es el importe de este comprobante que vamos nosotros a poder utilizarlo en nuestra declaración, en nuestra determinación de nuestros impuestos, ¿sí? Por eso que automáticamente el sistema se ha habilitado lo que corresponde el tema del IGB. Podríamos tener ahí temas de importes no grabados, por ejemplo, si es que hay algún concepto que le amerita. Podríamos tener el tema de impuestos como por ejemplo el tema de lo que vendría a ser el ISC, o inclusive podríamos trabajar el tema de percepciones, por ejemplo, donde nosotros agregaríamos los conceptos que corresponden, ¿sí? Y el sistema se va a encargar de agregar esta información para el tema del registro de compras netamente y haciendo bastante incidencia en lo que es la determinación del IGB. Sí, porque recordemos, como vuelvo a indicar, el tema de la DUA, ¿sí? Es básicamente por el tema de la nacionalización de esta importación, ¿sí? Entonces, ahí está especificado cuánto se está pagando de IGB, ¿sí? Que va a ser el tema del crédito fiscal. Por eso que lo estamos agregando directamente acá, ya no estamos viendo por el tema de el detalle de los productos, porque estaríamos registrando doble ingreso, ¿sí? Del mismo producto, y en este caso no es. Solamente es la situación de que de que esta operación está sustentada con dos comprobantes, que vendría a ser el del no domiciliado que acabamos de registrarlo y el comprobante emitido por la SUNAT en este caso, que se acaba ya, que tenemos los dos comprobantes al momento de registrarlo en el mismo periodo, ¿sí? Entonces, acá vamos a poder registrar, podemos ingresar también la cuenta, podemos acá nosotros utilizar el tema de lo que es una parte no grabada en el caso de que dentro de la DUA existan conceptos que van a formar parte de la base imponible, ¿no? Podría ser ese el caso, en todo caso podemos dejarle vacía. La cuenta que vamos a utilizar acá vendría a ser la 40111, tema de, para este caso en específico. Por eso que podemos ver, tema de lo que es el IGB lo vamos a pagar obviamente a la SUNAT, a la SUNAT, que vendría a ser a través de aduanas. En el caso de que tengamos otros conceptos, también lo vamos a tener que realizar el pago a la SUNAT y eso se va a ver provisionado también. No se muestra en este momento el tema de la percepción, puesto que la percepción se va a visualizar en el módulo de cuentas por pagar directamente, es ahí donde se muestra la percepción, ¿sí? En el caso de que tengamos otros importes que forman parte de la DUA, tendríamos que ingresarle en ese apartado, ¿sí? Entonces, acá nos está faltando un dato importante en comparación también con lo que viene a ser el tema de no domiciliado, puesto de que se ha habilitado el campo, ¿sí? De no domiciliados. Y acá nos está pidiendo que agreguemos el año de emisión de la DUA, que en este caso es un dato obligatorio para este tipo de información, que en este caso viene a ser 2022. Con eso se habilita el guardado y nosotros podemos continuar con el registro de esa información. Esto ya lo podemos revisar entonces, tiene dos comprobantes. Voy a cambiar al módulo de contabilidad para poder mostrarles el tema de la provisión que acaba de realizar en el tema de la percepción, que también lo hemos afectado a esta DUA, ¿sí? Voy a cuentas por pagar entonces, hago la búsqueda, por acá está el comprobante de la SUNAT, me dirijo al tema del detalle, a seleccionar el nuevo pago y como podemos ver el comprobante es de 1000 soles, así lo hemos ingresado en el registro de compras, ¿sí? Solamente del IGB. Y acá está habilitado el comprobante, el tema de la percepción. Entonces, voy a hacer el pago, por ejemplo, con la 1011, con caja suponiendo. Voy a hacer el pago también de lo que viene a ser la percepción, porque hasta acá estamos marcando que estamos pagando los datos del comprobante de la DUA, pero también vamos a habilitar el concepto tributario de la percepción en este caso, ¿no? Y es ahí recién donde nosotros vamos a poder integrarlo, esta parte, al tema de nuestra contabilidad. Por eso que les decía que si bien en el asiento de provisión no se mostraba, pero sí en la parte de las cuentas por pagar. No lo voy a registrar, simplemente era para mostrarles, puesto de que esto lo veremos con muchísima más
detalle en los módulos que correspondan de la parte de lo que es contable. ¿Sí? Eso sería todo entonces en cuanto a lo relacionado con el tema de una importación, ¿sí? Registrada en el presente sistema.